Muchos cristianos, muchos me han comentado: es que yo no puedo predicar, es que yo no he predicado nunca, es que no tengo las fuerzas para predicar, no tengo el valor para predicar, no puedo predicar, me da vergüenza predicar, me da miedo predicar el Evangelio. Y yo decía, pues ¿cómo no? El 95%, y esto es un dato que saqué de una organización que se llama Coalición por el Evangelio, no es un dato mío, son gente que se dedica a ver todo esto. El 95% de los cristianos nunca en toda su vida comparten el Evangelio. Es un dato muy duro, un dato muy fuerte, pero quiere decir esto, que de 100 cristianos, solo 10 comparten el Evangelio. No, 95, ¿cuánto sería entonces? 5 nada más. Entonces, la palabra que hemos estado escuchando durante todo este mes, pues ojalá que no caiga a tierra, hermanos. Ojalá que de verdad aquí queramos compartir el Evangelio. A veces no compartimos el Evangelio, ya hemos estado viendo algunas excusas, algunas de las cosas por las cuales no predicamos el Evangelio. Alguna que no he tocado todavía, o que quizá no vamos a tocar, es porque no tenemos buen testimonio. ¿Para qué voy a predicar el Evangelio si todo el mundo conoce mi vida? Entonces eso también hace que las personas no compartan el Evangelio. Pero Dios que ve todo, hermanos, como yo decía, de Dios no nos podemos burlar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aunque querramos engañar a Dios no lo podemos engañar. Y a veces pensamos que llevando una doble vida podemos engañar nosotros a Dios. Pero a Dios no lo engañamos, Él sabe todo, y tarde o temprano todas las cosas caen donde deben caer. Vamos a orar, hermanos. Padre Santísimo, te pedimos que tú levantes a tu iglesia, Señor, porque tú eres el único que lo puedes hacer. Tú eres el único que puedes levantar, Padre, a aquellos hermanos que, como ya vimos, forman parte de ese 95% que nunca su vida han predicado el Evangelio, y que quizás, Señor, si seguimos así, nunca prediquen el Evangelio. Padre Santísimo, ayúdanos a entender tu palabra, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Dice, hermanos, aquí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo vamos a recibir ese poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hay gente que se pregunta todavía en estos días, ¿cuándo va a venir el Espíritu Santo? ¿O ya vino el Espíritu Santo? Y entonces yo quiero que vean ustedes en Efesios 1:13, y yo voy a leer una versión de la Biblia que es la palabra de Dios para todos. Me gusta mucho cómo dice esa versión, Efesios 1:13. Yo sé que aquí tenemos la versión 60, pero me gusta comparar versiones. Y dice así: y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Entonces aquí se nos dice cuándo vino el Espíritu Santo, o cuándo viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. Es en el momento que oímos la palabra, en el momento que nosotros creímos, y en ese momento el Señor nos sella con el Espíritu Santo. Es decir, los verdaderos creyentes tienen al Espíritu Santo. No es una segunda bendición, como dicen en algunas otras denominaciones. Bueno, vienes a Cristo, si es cierto, aceptaste a Cristo, ya escuchaste la palabra, vienes a Cristo, pero después de un tiempo, no saben cuándo y no a todos, con alguna manifestación como las lenguas o alguna manifestación poderosa, entonces reciben al Espíritu Santo. Sería como una segunda bendición. Pero eso no es así. La palabra de Dios es bien clara y dice aquí: cuando ustedes escucharon el mensaje de la salvación y creyeron en Cristo, por medio de Él Dios les puso el sello del Espíritu Santo. Es decir, como creyentes tenemos al Espíritu Santo, ¿sí o no? Ahora, aquí nos tendríamos que preguntar dos cosas. La primera, si eres creyente o no eres creyente. Porque si tú eres creyente, tienes al Espíritu Santo y no te va a dar vergüenza, no te va a dar pena predicar. Pero si no eres creyente, si no has nacido de nuevo, si solamente eres una persona que vienes a la iglesia, a lo mejor te obligan, a lo mejor vienes por tradición, vienes por costumbre, pero no has tenido un encuentro personal con Cristo, entonces sí que no tienes al Espíritu Santo. Esa sería una.
La otra es, puede que sí seas creyente, puede que sí seas cristiano, y sí tienes al Espíritu Santo, pero lo vas contristando. ¿Por qué? Porque empiezas a vivir una vida carnal, una vida copiándole al mundo, vives sí, como un cristiano carnal, ni lees la Biblia, ni oras, haces todo lo que hacen los paganos. La única diferencia es que vienen los domingos. La única diferencia es que en tu casa no dice una calcomanía, este hogar es católico, y ya saben ustedes lo que dice. Esa quizás sea la única diferencia. Pero si tú eres creyente y en realidad estás en comunión con el Señor Jesucristo, dice aquí lo que acabamos nosotros de leer. Fíjense bien lo que dice en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les pregunto, ¿somos creyentes los que estamos aquí? ¿Tenemos al Espíritu Santo? Y una prueba de que tenemos al Espíritu Santo, hermanos, es que no somos cínicos. Porque cuando pecamos, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos redarguye, no nos deja estar tranquilos, no nos deja estar a gusto. Y gracias a Dios que nos dio el Espíritu Santo. Y por eso podemos entender lo que dice la Biblia. Es otra de las maravillas que el Espíritu Santo nos da, poder entender la palabra de Dios. Hay gente que no entiende lo que lee. Si no entiendes la Biblia, entonces pregúntate si tienes al Espíritu Santo. Pero entonces vamos a ver aquí en este versículo que dice, ya hablando con creyentes, hablando con cristianos, con gente que tiene el Espíritu Santo, dice entonces que recibiremos ¿qué? No, al Espíritu Santo ya lo tenemos. Recibiremos poder, dice ahí. Y esa palabra poder, yo lo he mencionado en otras ocasiones, en griego es la palabra dunamis. ¿Qué palabra viene de ahí? Yo les he dicho en otras ocasiones, la palabra dinamita viene de ahí. Y esto significa capacidad, poder. Eso es lo que significa. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, nosotros recibimos poder. Así lo declara la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta ese poder? Vamos a ver varias cosas. ¿Cómo se manifiesta ese poder? Y yo les voy a pedir que busquen en 2 Timoteo 1:7. Vamos a ver aquí 3 cosas en las cuales se manifiesta ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese dunamis. Vamos a ver 2 Timoteo 1:7. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, vamos a leerlo juntos. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces se manifiesta en un poder interior. Se manifiesta en quitarnos la cobardía. Y entonces dice aquí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, ¿por qué te da miedo predicar el Evangelio? Y no solamente en predicar el Evangelio. Hay cristianos que dicen, es que yo no voy a poder hacer esto, es que yo no voy a poder estudiar esta carrera, es que yo no voy a poder tener este trabajo. No te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dicen las Escrituras. Ahí se manifiesta ese poder del Espíritu Santo. Si tú eres creyente y tienes al Espíritu Santo, tienes ese poder. Vamos a ver ahora 2 Timoteo en el 1:8, o sea, el versículo que sigue. ¿Cómo dice? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y entonces dice aquí que ese espíritu hace que no nos avergoncemos del Evangelio. Narraba yo en una de las predicaciones de los martes, cómo me acuerdo de una muchacha que de ahí de San Pablo, cuando yo fui pastor de la iglesia de San Pablo, allí en San Pablo, y me la encontraba siempre, casi siempre en las mañanas me la encontraba ahí en la terminal de San Pablo. Y ella, para no decirme hermano, porque obviamente la gente cuando tú dices hermano, luego te identifica, ¿no? Es hermano, y a veces hasta con burla, hermanito, hermano. Y entonces esta muchacha, como estaba ahí con sus amigos, cuando yo la veía, pues la saludaba. Y entonces ella me decía, hola pastor. Bueno, pastor, pues ya no soy tan feo como hermano, ¿verdad? Porque a veces a nosotros, pastor, pues ¿qué será pastor? Que cuida chivos o...
Y entonces, un domingo me acerqué y le dije, oye, ¿por qué no me dices hermano? Y me dice, pastor, la mera verdad, me da mucha vergüenza decir que soy cristiana, me da mucha vergüenza que me identifiquen como cristiana. Entonces, esa muchacha no era cristiana. Y aquí dice, hermanos, muy claro, por tanto, no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor. Pero vamos a ver, vamos a buscar, vamos a ver cómo se manifiesta ese poder del Espíritu Santo. Ya vimos dos cosas, quitándonos el miedo, quitándonos la cobardía, dándonos la oportunidad de que no nos avergoncemos. 1 Corintios 2.4, ¿cómo dice? 1 Corintios 2.4, búsquenlo y ahorita vamos a leerlo. 1 Corintios 2.4. Fíjense, ¿qué nos da el Espíritu Santo? Aquí vamos a ver, nos da valentía, nos quita la vergüenza. Y vamos a ver aquí qué dice 1 Corintios 2.4. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Nos da palabras en ese momento, y aunque a veces puede ser que estés tartamudo, puede ser que llegues y no sepas ni cómo compartir el Evangelio, pero cuando tú compartes el Evangelio, el Espíritu Santo convence a las personas. No eres tú, es el Espíritu Santo el que va a convencer a las personas. Ese es el poder que Dios nos da. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, dice aquí, recibiréis poder. Entonces, hermano, ¿tú puedes predicar el Evangelio? ¿Sí o no? Ahora la pregunta sería, ¿por qué no lo has predicado, verdad? Pero bueno, vamos a ver en tercer lugar, vamos a ir viendo este versículo, ya vimos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la frase que sigue, ¿cuál es? Ahí en Hechos 1.8 estamos. ¿Cuál es la frase que sigue? Y me seréis testigos. Esa palabra testigos en griego es la palabra martus o martureo. Y es precisamente una persona que corroboraba. ¿Qué hace un testigo? Por ejemplo, cuando llaman, literalmente, cuando llaman a un testigo, porque esa persona vio, porque esa persona corroboró y se presenta y testifica. Eso es lo que está diciendo aquí, que nosotros somos testigos. ¿Pero de quién somos testigos nosotros? Porque a nosotros nos consta el poder de Él en nuestras vidas, porque Él nos ha cambiado. Ahora, si no te ha cambiado a ti, si no te consta su poder, pues entonces no puedes dar testimonio. Yo les voy a pedir que busquemos otra palabra del Señor, otro versículo, Juan 15, 26 al 27. Juan 15, 26 al 27. Vamos a leer esta parte. Y por cierto, hermanos, ahorita lo que buscan este versículo, o estos versículos, la palabra testigo aparece 13 veces en el libro de los Hechos. ¿Por qué aparece 13 veces en el libro de los Hechos? Porque ¿dónde fue que la iglesia empezó a crecer? ¿Dónde se nos narra que la iglesia se empezó a diseminar y empezó a crecer el Evangelio? En el libro de los Hechos. Y por eso aparece 13 veces esa palabra, testigos. Porque todos los cristianos debemos ser testigos. Ahora, nosotros ya lo tenemos muy identificado. Los testigos de Jehová, esos que van y tocan a la puerta y son bien insistentes, ¿no? Hasta le meten el pie para que no cierre la puerta, ¿no? No está hablando de eso. Tú eres un testigo de Dios. Tú eres un testigo de Cristo. Vamos a ver entonces cómo dice Juan 15, 26, 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Aquí otra vez la promesa del Espíritu Santo, del Consolador. Y cuando viniera el Consolador, el Paracleto, que es la palabra en griego para Consolador, dice, ustedes me van a ser testigos, van a dar testimonio. Y yo digo, tan fácil que es predicar el Evangelio, tan fácil que es predicar el Evangelio, porque tú puedes llegar con una persona y decirle, mira, yo te quiero contar mi testimonio. Y sabemos que el testimonio se divide en 3 partes, se nos ha dicho siempre eso, ¿no? ¿Cómo eras antes? Y que a veces le damos mucho énfasis a eso, y por eso nos apantallan los testimonios. No, pues que era un expanchito, no, pues que era, no sé, un exviolador, o no sé qué tanto, ¿no? No, sí debes contar lo que eras tú antes, pero no dar énfasis en eso.
Y después, ¿qué sigue después del testimonio? El encuentro que tuviste con Cristo. ¿Cómo fue ese encuentro? Y es a lo que le debes dar más énfasis. ¿Cómo fue el encuentro con Cristo? Y después, ¿cómo es ahora tu vida? Y es ahí donde a lo mejor tropezamos, ¿verdad? Porque a lo mejor dices, mi vida pues sigue siendo la misma. Ahora, no solamente tu testimonio, porque todo eso lo tienes que acompañar con el mensaje de la Biblia, ¿verdad? Porque si das nada más tu testimonio, pues no estás predicando el Evangelio. Pero si se dan cuenta entonces lo que significa la palabra testigo, significa dar ¿qué? Testimonio. Y a veces el testimonio lo podemos dar de manera hablada, de manera oral, pero el testimonio lo das todos los días en tu escuela, en tu casa, en la colonia donde vives. ¿Tú crees que y miren, de verdad que la palabra de Dios dice, tenemos en derredor nuestro una grande nube de ¿qué? De testigos, pero esos testigos que están ahí nada más están viendo para ver lo que hacemos. Y entonces tú les estás dando testimonio, ahí les estás predicando. Por eso no tienes valor para después ir a predicarles, porque a lo mejor tu vida no es la mejor, ¿verdad? Pero sabes, hermano, también la palabra martureo, la palabra testigo, que se traduce como testigo, también se traduce como mártir. Como mártir. Es una palabra también. ¿Y qué quiere decir esa palabra mártir? Víctima que sufre. Entonces quiere decir que cuando se predica el Evangelio habrá persecución. Y muchas veces por eso la gente no quiere predicar. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 1:18. Y vamos a ver por qué entonces viene la persecución. 1 Corintios 1:18. ¿Cómo dice? Hermano Chavita, si quiere, siéntese, hermano, póngase, no esté parado ahí, porque siéntese, hermano, dímele una sillita al hermano para que se siente, porque está ahí nada más cuidando la puerta y me da tentación que esté paradito el hermano ahí. ¿Cómo dice 1 Corintios 1:18? ¿Cómo dice? Fíjense, ¿qué dice ahí? Por eso nos persiguen, o por eso persiguen a los que dan testimonio. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? Entonces tú vas a predicar la palabra, pero no todas las personas son predestinadas. Algunas se van a perder y para ellos es locura el Evangelio. Es como si les untaras chile, como si les embarraras limón en la herida. Y por eso viene la persecución. Y la persecución viene en diferentes grados. Yo diría que en 3 grados. Por ejemplo, puede ser que te persigan diciéndote cosas. Aleluya, te gritan desde lejos. O a veces tu familia, ¿no? La misma familia, ay sí, el aleluyo, el que siempre trae la Biblia en la axila, ¿no? Y te insultan de esa manera. Y yo les dije que cuando yo era pastor allí en San Pablo, viví en casa de un hermano, ahí por San Miguel, sí conocen, ¿verdad? Ahí en San Pablo hay un barrio que se llama San Miguel, o una parte que se llama San Miguel, por ahí viví yo. Y una vez le quise predicar a los muchachos que estaban ahí, que se juntaban ahí a drogarse, a estar nada más de vagos, y quise predicarles, pues no se dejaron obviamente, y a partir de ahí, cada vez que pasaba por ahí me decían, adiós reverendo alegría, adiós reverendo alegría, haciendo alusión al programa de los Simpsons, ¿no? O sea, estaban burlando de mí, hacían mofa de mí. Entonces la gente dice, no, pues yo por eso no predico, porque me van a decir de cosas, pero esa es una. Pero un grado más de persecución puede ser, hay lugares donde les quitan los servicios, no tienen derecho al cementerio, no tienen agua. Pero hay todavía más allá un tercer nivel de la persecución, cuando ya empiezan las agresiones, la violencia, incluso la muerte, empiezan a matar cristianos, lo que está pasando en Chiapas, lo que está pasando en muchas partes del mundo. Pero aquí dice, me seréis testigos, me seréis mártires. Y dice Mateo 5, 11 y 12, no lo busquen, yo lo voy a leer, dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en estas que son las bienaventuranzas nos dice: bienaventurados, felices, gozosos los que son perseguidos por causa del Señor.
Pero entonces, por eso a veces no queremos predicar el Evangelio. Pero aquí lo dice, me seréis testigos. No solo voy a dar el testimonio, sino que también puede ser, no necesariamente, pero puede ser que yo sea víctima de persecución. Ahora, vamos a ver en la última parte del versículo, ya vimos, recibiremos poder, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? Ahí lo dice muy claro, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa hoy esto para nuestros días, para nosotros? Jerusalén, significaba donde ellos vivían, donde estaban los apóstoles. Y dice mi hermana, muy bien, es el lugar donde tú vives. ¿Dónde tienes que predicar el Evangelio? Primero, ¿dónde? En tu familia, en la gente que vive contigo. A veces damos por hecho que todos somos cristianos, pero Carlos Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, decía que la primera cosa que tenemos que ver siempre en la iglesia es que todos en realidad seamos cristianos. Todos seamos cristianos. Y por eso tengo que predicarle incluso a mis hijos. No dar por hecho que porque vienen a la iglesia, porque los traigo a la iglesia, eso quiere decir que son cristianos. Continuamente les tengo que predicar el Evangelio, hasta que yo vea cambios y evidencias en ellos. Pero en las demás personas también. Pero después dice que ¿dónde tenían que predicar ellos? En Judea, que eran los pueblos aledaños, sus vecinos. Y para nosotros hoy en día son los pueblos cercanos. Y también dice aquí en Samaria, se extendía más. Con los enemigos, dice Elías, con las personas que no conocían de plano nada, ¿no? Y algunos han traducido que para nosotros significa nuestro país, predicar en todo el país. Y cuando dice hasta lo último de la tierra, ¿a qué se refiere cuando dice hasta lo último de la tierra? A la misión transcultural. Porque hay misioneros que van, por ejemplo, a los países musulmanes. Yo tengo 10 años apoyando a los misioneros, 5 años apoyando a un misionero, no puedo decir el país donde está, pero está predicándoles a personas que vienen de África, de Marruecos, y que son musulmanes, y están predicando a esas personas. Y cuando ellos regresan a su país, llevan el Evangelio. Y hay un dicho por ahí que dice, porque hay mucha gente que también menciona y dice, bueno, ¿yo cómo voy a ir a predicar allá si no he predicado aquí? Pero debemos predicar de manera simultánea, en tanto que de manera paralela. Porque imagínense si me espero a que predique yo nada más en mi casa, o si me espero a que predique nada más en mi colonia y todos los demás, los lugares donde no hay cristianos. Entonces, es de manera simultánea, en tanto que predicas aquí. Y por eso hay misioneros, hay gente que está llamada a ser misionera y van a las misiones. Y ahora sí viene el dicho que yo siempre he mencionado porque lo aprendí: si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Y tenemos que apoyar a las misiones, hermanos. Ahora, hay agencias misioneras que tú puedes contactar en internet, es muy fácil. Si tú tienes voluntad, puedes hacerlo, puedes apoyar a los misioneros. Ahora, si ya de plano en ti no está, no tienes dinero, no quieres ir a predicar, tú no eres misionero y no tienes la voluntad de dar dinero, por lo menos, ¿qué podemos hacer? Por lo menos podemos orar por los misioneros. Y deberíamos hacerlo. Y es muy fácil hoy en día. Como yo te digo, te metes a internet, buscas por ejemplo una guía de oración por los pueblos no alcanzados y te va a aparecer por alfabeto la A, Afganistán. Te dice dónde está ubicado Afganistán, te dice cuántos creyentes hay, qué religiones hay ahí, y te dice incluso por qué cosas debes orar. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes son esos testigos, hermanos? Por eso ya no es, como yo decía, ¿no? Cuando iniciaba, que a veces decimos nosotros, pastor, es que yo no puedo predicar,
Es que me da vergüenza predicar. Es que yo no puedo, no me sale, pastor. No estoy capacitado. Esa es una de las cosas que la gente dice, no estoy capacitado para predicar. Si tú ya recibiste a Cristo, ¿estás capacitado para predicar? Porque ser testigo es dar tu testimonio. No necesitas ir a un curso, no necesitas tomar una universidad. No necesitas ser pastor para predicar el Evangelio. Y hermanos, el Señor nos va a pedir cuentas y nos va a tomar en cuenta el hecho de que no hemos predicado, y Él no quiere que seamos de ese 95%. Qué tremendo, a mí me impactó ese dato tan duro. 95% de los creyentes no han predicado y nunca en su vida han compartido al Señor. Yo te pregunto, no levantes la mano, no quiero que levantes la mano. Te pregunto, ¿cuántas veces has compartido de Cristo en tu vida? Te pregunto, ¿hace cuántas semanas, meses, años han pasado que no has compartido a Cristo? Y lo único que yo puedo ver para que no compartas a Cristo es que no eres cristiano, esa es una, y la otra, que te avergüenzas de Cristo. Es lo único que yo puedo ver. Hermanos, ¿iremos y predicaremos el Evangelio? ¿De verdad? Pues ojalá, hermanos, ahí tienen una tarea, tenemos una tarea. Vamos a ir a predicar el Evangelio. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, pues creemos y es nuestra fe, nunca vuelve vacía. Sabemos, Señor, que muchas veces tu palabra nos molesta, tu palabra pues nos hiere, pero también tu palabra nos consuela, Señor, y también tu palabra nos da guía y dirección. Ayúdanos siempre a tomarla en cuenta, porque de ella emana la vida, Señor. Y si somos buenos cristianos, siempre estaremos pues leyéndola, estudiándola, escudriñándola y predicándola, Señor. Ayúdanos. En estos tiempos pon a alguien en nuestro camino para poderles predicar el Evangelio. En Cristo Jesús oramos.